Bienvenidos a todos los que estáis aquí de manera presencial, también a todos los que habéis tenido, la verdad, habéis hecho el esfuerzo de venir aquí presencialmente, a todos los que os estáis conectando a través del link, a todos los que estáis de manera remota, recordaros un poco las instrucciones que vamos a seguir a lo largo de los próximos 45-50 minutos. Vamos a tener una mesa redonda, la mesa redonda hablando sobre la crisis de Ucrania en el marco de las relaciones internacionales. Mi nombre es Joaquín Dambila, soy el responsable de Desarrollo Digital y Formación Online aquí en la casa, en IEB, donde además tenemos un área dirigida por uno de nuestros principales ponentes, que tengo a mi derecha, José María Viñals, director de nuestro máster de Relaciones Internacionales, además de profesor de la casa desde hace muchos años y socio de Square Patton and Box. Muchísimas gracias, José María, por estar aquí con nosotros. Tenemos con nosotros también hoy a Enrique Navarro, presidente de MQ GlobalNet. Muchas gracias, Enrique, y gran experto, además, en conflictos internacionales, logística internacional. Pues vamos a tener la suerte de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Y tenemos también a otro de uno de nuestros grandes también profesores de la casa históricos, a Mario Waits. Muchísimas gracias, Mario, por venir, director general de Consulta Abierta y ex consejero del FMI. Simplemente recordarles a todos que en la medida de lo posible mantengamos las preguntas hasta el final. Si alguien quiere hacerla también puede hacer uso del chat. Y bueno, el formato de la jornada va a ser unos 40-45 minutos de mesa redonda con algunas preguntas que hemos comentado con los ponentes y que además pensamos que además las hemos ido actualizando hasta el último minuto, ¿no? Y luego lo que haremos será abrir un turno de preguntas para todos los que estáis conectados online, como para todos los que estáis aquí y habéis podido venir presencialmente. La primera, un poco a modo introductorio, esto también forma parte, para que lo conozcáis, ¿no? Dentro de IEB. En IEB llevamos muchos años formando tanto en grado como en posgrado a pues, algo más de 100.000 alumnos han pasado por nuestras aulas, tanto presenciales como virtuales, con una amplia formación también online. Y lo que tenemos es un posicionamiento claro en el mundo económico, y tenemos expertos económicos en la mesa. Tenemos un gran posicionamiento en el mundo, si queréis, financiero bancario, y desde hace ya muchos años tenemos un área de relaciones internacionales. Ahora lanzamos un nuevo máster de relaciones internacionales, pero llevamos ya años un poco combinando nuestra formación en economía en un mundo pues cada vez más mundializado, globalizado, como queramos verlo, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de un tema que nos afecta, yo creo, a todos, ¿no? Cuando estábamos viendo a nuestros alumnos, decíamos, ¿a quién se lo decimos de nuestros alumnos? Pues hemos concluido que a todos nuestros alumnos y a todos, yo creo que a todos los ciudadanos les interesa el tema de hoy, la crisis de Ucrania. Y para entrar en materia, yo creo que la mejor de las introducciones puede ser el hablar del contexto un poco histórico, ¿no? Casi todas las noticias que vemos hablan del conflicto Rusia-Ucrania de nuestros días. Los que más, yo creo que han avanzado en el entorno de las noticias se han ido hasta 2014, pero esto viene de mucho más, ¿no? Y es un poco para ponernos un poco en contexto histórico, si me gustaría que Enrique, por favor, nos introdujeras un poco, ¿no? Por el conocimiento histórico de cuál es un poco la historia de amor o de desamor, ¿no? Ucrania-Rusia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Es difícil comprender a veces los fenómenos que ocurren en el mundo si no nos retrotraemos mucho tiempo, ¿no? Y la mentalidad rusa, o de la Unión Soviética antes, es curioso, ¿no? Y hay que entender varias cosas. En primer lugar, Rusia siempre se ha creído una gran potencia. Y el ruso, cuando nace, le hacen creerse parte del mejor país del mundo, un país económicamente más fuerte, culturalmente más fuerte. Ellos tienen esa sensación de grandeza. Y cuando eso se colapsa, siempre se debe a algún factor externo, la caída de los zares o la caída de la Unión Soviética. Cuando colapsa la Unión Soviética, a finales de los 80, esto fue un trauma brutal en la Unión Soviética y en Rusia. El ruso de pronto un día se despierta y se encuentra que ya no es grande, que todo aquello sobre lo que había basado su realidad era ficticio. Y Rusia colapsa en los años 90, en la época de Yeltsin. No sé cuántos se acordarán de él, pero Yeltsin fue presidente de Rusia, consiguió llevar la democracia a Rusia.
pero no consiguió levantar a Rusia. Fue la época de las mafias, etcétera. ¿Qué ocurre en aquella época? Todos aquellos países que habían estado sometidos al imperio comunista se sienten libres. Y lo primero que hacen, porque quien ha conocido el comunismo sabe lo rápido que hay que salir de él y lo lejos que hay que estar, se echan todos en brazos de alguien que les proteja. Y eso es la Unión Europea y es la OTAN. Pero en aquel momento Rusia no era nadie. Era incapaz de sacar más de 2 buques de guerra al mar, no tenía aviación, no existía el ejército ruso. Y en ese momento, aquellos países que buscaban protección se aliaron en 2 grupos, el grupo de Visegrado, el grupo de Vilna, en la que pedían entrar en la OTAN. Y en ese momento, y no se recuerda para entender lo que pasa ahora, es el propio Bill Clinton el que niega la posibilidad de que esos países entren en la OTAN porque Rusia ya no era una amenaza. Rusia había desaparecido y, por tanto, ¿para qué hacer crecer la OTAN? Y estos más o menos se quedaron tranquilos hasta que vino la guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia, la segunda guerra de Chechenia, porque la primera, como prueba de esa debilidad, la perdió Rusia. Putin ya es el poder en Rusia y golpea a Chechenia con tal brutalidad que todos estos países que les habíamos convencido de que Rusia no era una amenaza, se encuentran con que Rusia es una amenaza muy seria y todos solicitan entrar en Europa. Claro, para un ruso que tiene esta mentalidad, que parte de lo que era su esencia se pase al enemigo es algo incomprensible. Y Putin, desde que llega al poder, su única obsesión es recuperar la grandeza que él había aprendido de niño, porque él nació en la época de Stalin. Él es un gran admirador de Stalin. Stalin es el gran constructor de la Unión Soviética, también es el gran destructor, pero tiene esa mentalidad. Entonces Putin, sus 20 años en el poder, han estado dedicados a engrandecer esa Rusia económicamente, y lo ha conseguido, a engrandecerla políticamente, y lo ha conseguido con su gran influencia en África, en América Latina, en todos los lugares, y lo ha conseguido militarmente. Y cuando se ha visto con la suficiente fuerza para golpear ante la debilidad que ha visto en Occidente, es cuando ha movido ficha. Y la primera ficha de ese movimiento es Ucrania. Y ahí es como hemos llegado hasta donde estamos. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Yo creo que esta introducción nos aclara mucho a todos. Hay mucha gente, ¿no?, que se pregunta, y quizás Mario nos pueda aclarar parte de esta respuesta, ¿no? De entre todos los problemas, de entre todas las situaciones, ¿por qué Ucrania, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿hay algo que distinga a Ucrania de otros frentes? ¿Hay algún interés especial en Rusia, en Ucrania? Evidentemente Putin considera que Ucrania es Rusia, ¿no? Una de las contradicciones de esta invasión o de esta guerra es que si, como parece, esto termina con una destrucción masiva, pues yo no sé los rusos qué pueden estar pensando, ¿no? Porque evidentemente a los ucranianos lo ven como hermanos. Aparte que sabés que Ucrania es el granero del mundo, ¿no? Gran parte de los cereales del mundo, el trigo, en fin, es una gran potencia y entonces lógicamente hay un interés económico. Pero más yo creo, siguiendo lo que decía él, yo creo que hay un interés un poco como que él piensa que Ucrania es parte de Rusia y bueno, la nostalgia de la Unión Soviética, eso es un tema ya de psicólogos, ¿no? Pero yo creo que pesa mucho esa nostalgia de la gran Rusia también. Porque la forma, José María, la forma, el método, tú que eres gran experto en sanciones internacionales, en relaciones internacionales, ¿no? En nuestro máster vemos casos prácticos contigo que vemos un poco el día a día, ¿no? Las formas, el poner primero las tropas, el luego entrar cuando en el fondo, pues si quizás con un botón se habría resuelto todo rápidamente, ¿no? No sé, las formas, esa demostración de fuerza, esto desde el punto de vista de las relaciones entre países, ¿esto qué análisis merece, ¿no?, por parte de los que a lo mejor lo desconocemos? Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Y buena pregunta, ¿no? Es verdad que aquí es la primera vez donde estamos viendo una guerra por la tele, que es un poco ese confort que tenemos nosotros, ¿no? Que no estamos metidos en la guerra, ¿no?, sino que la estamos siguiendo por los medios de comunicación, lo estamos siguiendo a través de tertulias, de imágenes desesperadas, ¿no?, y fatales, ¿no?, que estamos viendo a través de nuestros monitores. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veían esas riadas humanas, ¿no?, huyendo de la guerra, saliendo de los confines de Ucrania, entrando en Polonia, ¿no? Va a haber una crisis humanitaria también, ¿no? La diferencia entre esta ofensiva, esta invasión y otras que hemos podido ver también por la tele, ¿no?, como la de Afganistán o la de Irak hace unos años, es que está pasando a las puertas de Europa. Y en segundo lugar, que uno de los contendientes tiene la capacidad de darle un botón y hacernos desaparecer a todos, o llevar a una situación
de guerra nuclear, ¿no? Que hasta ahora no sabía ni siquiera, o sea, no nos lo imaginábamos, ¿no? Entonces, cuando tienes enfrente de la mesa en una partida de ajedrez hipercompleja a una persona como Putin, que nadie sabe lo que está pensando y hasta dónde puede llegar, pero tiene todos los medios para hacerlo, y encima mueve ficha, y encima parece que tenía, no solo desde un punto de vista militar, tenía preparada la invasión y la ofensiva militar. No sabemos todavía cuál es su objetivo. Ahora, imagino que Enrique nos dirá desde el punto de vista estratégico o militar qué es lo que quiere, si quiere una zona del Mar Negro, si quiere la zona oriental que queda al lado del este del río Dnieper para conseguir una mayor frontera y un colchón entre los países de la Unión Europea, países de la OTAN y Rusia, porque sinceramente Ucrania, más allá de los cereales, no es una economía boyante. Veremos los datos económicos también con Mario. Es decir, Ucrania no es la Francia de 1940 que invade la Wehrmacht. Es decir, no es una gran potencia mundial en ningún aspecto, más allá de tener una situación geopolítica atractiva y de tener unos lazos históricos que vienen desde la época de las tribus eslavas, que fueron ese primer reino ruteno y ese Rus de Kiev allá por el siglo XI, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí desde el punto de vista de relaciones internacionales, la semana pasada asistimos a un cambio de paradigma. Asistimos a una fecha marcada en la historia de Europa y en la historia del siglo XXI. Y es algo que para ver cosas parecidas nos tenemos que retrotraer a la época de nuestros abuelos, para ver esas imágenes y ese horror, ¿no? También está evidenciando la debilidad de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ya vimos en su día, cuando estábamos en pleno proceso de negociar el euro, cómo aviones bombarderos norteamericanos salían de Seattle, bombardeaban Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y volvían a Seattle sin repostar en Europa. Ya no tenemos un ejército, porque hemos invertido en otras cosas, y muy bien invertidas, pero no hemos invertido en seguridad. Hemos dado las llaves de nuestra seguridad a Estados Unidos y a la OTAN. Y en la OTAN, después del Brexit, la Unión Europea tiene un ejército que se puede llamar, bueno, un ejército de primer nivel, que es el francés, ¿no? Donde hay submarinos nucleares, hay capacidad nuclear, hay grupos especializados en número suficiente y con capacidad disuasoria, entrenadas en África y en otros conflictos. Es decir, la Unión Europea tiene una deficiencia de seguridad manifiesta. Y la Unión Europea, además, ahora está respondiendo de forma consensuada contra las sanciones de Rusia, pero en las sanciones estamos viendo que seguimos imponiendo sanciones con precisión quirúrgica, porque sabemos que todo lo que le pueda afectar a Rusia nos afecta a nosotros. Es decir, yo no puedo cerrar el gas ruso porque no tengo capacidad logística real de sustituir el gas que viene de Rusia por otras fuentes de gas alternativa. Por un montón de circunstancias, pero sobre todo logísticas. No puedo sancionar el sector financiero ruso completamente, sino que quito el SWIFT a 7 entidades, hago lo que se llaman sanciones sectoriales, porque no puedo cerrar el sector ruso, porque entonces el tercer socio comercial de la Unión Europea, que es Rusia, solo después de China y Estados Unidos, más importante todavía que Reino Unido, quedaría desconectado de Europa, con todo lo que eso significa en la economía europea. Por lo tanto, la Unión Europea ha contrarrestado a Ucrania, no utilizando y haciendo una declaración de guerra o poniendo tropas sobre el terreno, sobre Ucrania, porque al final no hemos defendido a los ucranianos. Lo que estamos haciendo es una guerra de despacho. Estamos imponiendo sanciones, estamos utilizando la pluma contra la bala o la pluma contra el Kalashnikov. Estamos intentando cortocircuitar la economía rusa para darle motivos a las familias, a las clases medias rusas, a las empresas rusas, para revolverse contra sus gobernantes y contra esos oligarcas que parece que son los que mueven la economía rusa. No obstante, los precedentes de las sanciones no han sido positivos. Cuba lleva ahí desde 1959 y con sanciones desde el 61 y sigue ahí. Corea del Norte es otro país fuertemente sancionado. Irán
no se ha conseguido cambios de régimen solo con las sanciones. Entonces, esto es algo que invito también y tenemos el lujazo de tener a Enrique y a Mario, que también hagan estas valoraciones, ¿no? y que vean desde un punto de vista comparado, ¿no? con otras circunstancias y paralelismos que se han producido en otras regiones del mundo por conflictos bélicos o por crisis económicas, si es suficiente lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea y si la Unión Europea va a ser capaz, de forma solvente, de poder lidiar con este vecino tan incómodo que es Vladimir Putin. Y si lo que está haciendo va en la senda correcta. Enrique, si quieres, Sí, que te he visto ahí con ganas muy un par de interesante, veces. sí, que has tocado muchos temas muy interesantes, ¿no? Yo escribí un artículo del otro de Libertad Digital, creo que era el 24 de febrero, el fin de una era, del fin de la paz, ¿no? El mundo ha conocido la paz del año 45, que nos ha hecho progresar más que en ningún otro momento de la historia. Es más, ni sumando todos los momentos de la historia, hemos crecido tanto como en los últimos 70 años. Ese es el panorama que se acabó la semana pasada. Vivíamos en un mundo en paz. Yo siento que soy muy negativo a veces, ¿no? No que sea muy... Soy optimista por naturaleza, pero me gusta decir las cosas claramente, que el mundo cambió ese día. ¿Por qué? Porque era una paz que se basaba en el hecho de que había cosas que eran intocables y que las potencias nunca se iban a enfrentar, porque había una disuasión nuclear. Y en la seguridad de que el daño podía ser tan grande que esto nadie se iba a adentrar, vivíamos en paz. Y en esa, cuando ustedes hacen sus análisis económicos de qué va a pasar, lo primero que necesitan es conocer un entorno seguro. Si el entorno no es predecible, es muy difícil tomar decisiones de cualquier tipo. Pues el mundo ha crecido porque ese entorno era predecible. A partir de hoy ya no lo es. ¿Y por qué no lo es? Primero, dice, Rusia ha atacado a Ucrania. No, el discurso de Putin es un discurso para analizarlo, porque es como las antiguas declaraciones de guerra. O sea, pone su estrategia, o sea, nos ha enseñado su estrategia. Y su estrategia es muy clara. Uno, Ucrania no es una nación, no es un Estado real, o por tanto no merece existir. Primer objetivo militar, anexionarse Ucrania. Punto. ¿Se acaba ahí el objetivo? No. Ha dicho segundo, no voy a permitir que los países que fueron parte de la Unión Soviética se conviertan en enemigos. Y no va a parar hasta conseguir este objetivo, porque el problema de las guerras, y esto en todas las grandes guerras lo hemos visto, es que una vez que se mete uno, ya no hay marcha atrás. O sea, Putin ya no sabe cómo dar marcha atrás. ¿Qué explica? Si él ha dicho que su objetivo era ese, si no lo consigue es una derrota. Y ese es el gran problema que nos ha metido a todos. No hay marcha atrás. Y Putin no se puede conformar con Ucrania. Toda esta falacia de que iba a desnazificar o liberar, ¿cómo vas a liberar a un pueblo al que destruyes? ¿Cómo vas a liberar a un pueblo prorruso al que estás matando? No tiene ningún sentido. Eso es una de las muchas falacias que se inventan. Y lo curioso de aquí es que es la primera gran guerra que no se inicia con sanciones. La Segunda Guerra Mundial se inició por las sanciones a Alemania y las sanciones a Japón. Y ahí encontraron un casus belli. Aquí se han inventado su propio casus belli. Es la primera vez en la que alguien va a la guerra a pecho descubierto, sin tener que justificarse. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que he vivido y esto lo vamos a cambiar. Y este es en el entorno al que nos encontramos. Y por eso todos esos elementos macros que los que hemos vivido han desaparecido. No sabemos hasta dónde puede llegar Putin. Estamos hablando de amenaza nuclear. Dice, ¿es real? Hombre, pues si tiene las bombas nucleares, no es solo para decir que las tiene, porque si alguien llega al convencimiento de que tú no las vas a usar, ya no sirven para nada. Luego tú tienes que tener la disposición a actuar. Y eso es lo que le da fuerza. Rusia, y tú lo sabes bien, lo sabéis, no es una potencia económica. El PIB de Rusia es el de Italia. Pero tiene algo importante que es lo que distingue a los países fuertes de los países débiles, que es la capacidad de sacrificio. A ti no te hace fuerte cuánto tienes, sino cuánto eres capaz de sacrificarte por lo que tienes. Y los europeos no somos capaces de sacrificarnos por casi nada. Cuando vemos encuestas, ayer leí encuestas, ¿usted se apuntaría a defender su país si le invadiera? La mitad decía que no. Su país, el nuestro. Entonces te das cuenta de que hemos perdido esa capacidad de sacrificio que otros sitios del mundo que viven en mundos que nos son desconocidos mantienen y perviven. Entonces, dice, las sanciones, ese pueblo está acostumbrado a sufrir. Sabe que solo sufriendo se consiguen cosas. Nosotros no lo sabemos. Y eso es lo que nos diferencia. Y finalmente hablaba de presupuestos. Y yo siempre digo lo mismo. Ucrania podría tener la mejor sanidad del mundo, la mejor educación del mundo, el sistema fiscal más igualitario del mundo. Hoy ya no tendría nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenía defensa. Todo eso no sirve de nada si no hay alguien que te proteja. Y Ucrania durante estos años
no se ha preocupado de su defensa sabiendo lo que tenía enfrente. La consecuencia, que Ucrania va a desaparecer. Y todo eso no habría servido de nada. Y es una lección para todos los europeos. Que si no nos damos cuenta dónde tenemos que poner realmente los activos, podemos perder todo. Porque esto ha pasado allí, pero mañana nos puede pasar a nosotros. Tenemos enemigos muy cerca por muchos sitios y que están invirtiendo. Y entonces, esa es la gran lección. Si no nos preocupamos, uno, de que solamente con sacrificio sobreviven las naciones, y dos, que hay que invertir en seguridad, porque esa es la garantía de que todo lo demás va a funcionar, estaremos perdidos como está Ucrania. No sé, sí, yo quería contar una anécdota. Mi padre siempre dijo que era polaco, falleció hace poco, hasta que hace un año mi hijo cogió su pasaporte y dijo, no, pero esto es Ucrania, no es Polonia. Claro, las fronteras han cambiado tanto. He descubierto hace un año que soy de origen ucraniano, porque mi padre era polaco, pero luego parece que el pueblo en realidad es de Ucrania. Bueno, yo voy a contar un poquito, es muy interesante lo que están diciendo mis colegas, pero en el tema de, entrando en la parte económica, ¿no? En la chicha, si la sanción, digamos, todo lo que ha hecho Occidente, si va a alcanzar para que Putin realmente tenga problemas serios. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque la idea de Occidente es tratar de hacer pupa y que la gente se rebele, los oligarcas, la gente a través de un posible corralito, penurias económicas, devaluación, inflación. El problema es que las bombas caen hoy y el tema económico cae dentro de 4 meses. O sea, la economía no va a haber corralito mañana ni va a haber colapso mañana, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿los rusos realmente qué están pensando, no? Los intelectuales en contra de la guerra, mucha gente joven en contra. Todos los rusos que han viajado por el mundo en contra, me imagino, conocen Occidente, pero la Rusia profunda no lo sé, ¿no? Y claro, la comparación es mala, pero yo me acuerdo cuando fue la crisis de Malvinas, el general Galtieri de repente tuvo una popularidad espectacular y luego, bueno, lo echaron, ¿no? Claro, esto es distinto que Malvinas, claro, esto es una cosa mucho más agresiva. Pero por meterme en alguna cuestión económica, Rusia realmente puede tener pupa con todo lo que se le ha hecho. Primero celebro que desde la semana pasada me siento más orgulloso de ser europeo, porque hasta la semana pasada estamos todos timoratos, cuidado que nos van a cortar el gas, y por lo menos ha habido una reacción. Y sobre todo Alemania ha reaccionado, yo creo que muy bien, un gobierno que no es de derecha, sino que es socialdemócrata, con muchos ministros ecologistas, ¿no? Eso me parece un cambio positivo, ¿no? Y cambiar el modelo energético, ¿no? De no depender. A ver, el tema de Rusia es que, como decía mi colega, es un enano económico. Sí, Rusia es la potencia 13 en el mundo y tiene un Producto Interior Bruto menor al de Italia y un poco mayor al de España. Evidentemente no tiene potencia. ¿Las sanciones pueden provocar un terremoto? A mí, de todas las sanciones, la que me parece más dura y realmente bien ubicada es la prohibición de que el Banco Central ruso pueda usar las reservas internacionales afuera. Las reservas internacionales son las divisas que tienen los bancos centrales y el oro para hacer frente al pago de la deuda y financiar las importaciones, ¿no? Y si no tenés un nivel de reservas, podés entrar en default. ¿Cuál es el problema? Que aunque tiene mucho oro, el oro no se vende, no tiene liquidez. Primero porque los fondos de inversión, nadie va a comprar oro, ¿no? Porque está todo el mundo sancionado. Los chinos podrían comprar oro, pero dudo que eso alcance. Entonces, hay un tema que si vos no pagás la deuda externa y entras en default parcial, por definición, los gestores de fondos de inversión no pueden comprar bonos, porque tienen que tener bonos de una categoría importante. Si son bonos basura, no los pueden comprar, ¿no? Entonces, eso sí puede provocar una crisis de confianza. Pero el problema es que Rusia tiene una deuda externa muy, muy baja y una deuda interna baja. No es España, no es Europa, no es Estados Unidos, no es Japón. Tiene unos ratios, y yo creo que Putin esto lo ha pensado, ¿no? Entonces, claro, puede aumentar la deuda, pero eso no sé si va a provocar un colapso. Corralito, bueno, siendo argentino, te imaginás que soy experto en corralito. No lo descarto, pero no va a ser de hoy para mañana. Lo que va a hacer el Banco Central es va a cerrar la economía, controla los movimientos de capitales, y como decía mi colega, con Cuba hay muchos países que se lo han sancionado y todos siguen avanzando. Luego un tema que les quiero preguntar a mis colegas que son grandes expertos es, ¿pero Putin es nazi o es comunista? Porque decía Felipe González hoy en el Confidencial que es nazi, ¿no? Bueno, las dos cosas son muy malas, ¿no? Pero es que lo defiende Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolsonaro, que es bastante así. Entonces al final uno entra en una cierta confusión. De todas maneras, los dos extremos son malos. Bueno, por terminar esta parte económica. Luego también me pareció interesante el tema del sistema SWIFT, el tema bancario, y muy interesante el tema de penalizar a los oligarcas rusos. Y ya están incómodos. Ya empiezan a decir, están matando rusos, están matando ucranianos, no nos gusta. Y ese es un paso interesante, porque Putin, me imagino, llega a la reunión y todo el mundo acojonado, ¿no? Porque claro, todos los negocios dependen de él. Y ya si varios de los importantes empiezan a hablar, cuando en las próximas semanas, yo no sé, Enrique, cómo lo ve, veamos más masacres, más muertos, no sé si en la opinión pública rusa
eso no puede provocar un cambio. La única solución es que la presión interna haga que Putin dé un paso atrás. Y por terminar, una duda. El escenario más probable, leer el artículo de Friedman en el New York Times hoy, que es excelente, es que esto termine con una masacre. Pero si el plan era poner un títere, que yo creo que era el plan, ponerlo a si era algo rápido, ahora ya no pueden poner un títere porque la gente los odia. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a instalar ahí el control? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Imagínense que todo salga bien para Putin y arrasen. Bueno, ¿y luego qué van a hacer? Muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Mario. Has hablado, y yo creo que los tres, ¿no? Hemos hablado de Rusia y de Ucrania, pero al final hay organizaciones multipaís, ¿no? Que igual tendrían, no sé, peso en las relaciones internacionales en este caso, ¿no? Pienso en la ONU, pienso en la OTAN. El posicionamiento al final nos sale enseguida, ¿no? Alemania ha dicho, no, Francia ha dicho, Rusia, Ucrania. Y todos estos organismos internacionales, José María, deberían posicionarse de una manera quizás más contundente. Al final, al ser participados por los propios países, se deben a ellos, entonces tampoco tienen tanta libertad de movimiento como nos pensamos. ¿Cuál es la situación? Bueno, a mí me gustaría un poco, y muchas gracias por la pregunta, pero me ha hecho mucha gracia, ¿no? Dices, ¿Putin es nazi o es comunista? Yo creo que Putin es Putin, y Putin es irrepetible, ¿no? O sea, y solamente sabe lo que piensa Putin. Y ese es uno de los problemas que he tenido esto, que nadie ha sabido leer lo que quería Putin, y probablemente si hubiéramos hecho una encuesta el día antes del inicio de la ofensiva rusa, de la invasión, quizá el 99% de nosotros hubiéramos apostado por la paz. Hubiéramos dicho, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Pero cómo van a invadir Ucrania? Esto parece una partida de ajedrez, un juego complicado, aquí se están echando órdagos y tal. Y cuando vimos que efectivamente se bombardeaban ciudades ucranianas, que empezaban esas riadas humanas hacia Polonia, y empezábamos ya a ver imágenes de soldados muertos de ambos bandos y de civiles heridos y también fallecidos, nos empezamos a tomar en serio y se nos heló la carne, ¿no? Se nos heló la piel. Entonces, bueno, estamos jugando con un adversario que lleva a gala precisamente ser una persona difícil de descifrar, ¿no? Yo todavía no sé desde el punto de vista militar lo que quiere Putin, que también responde un poco a la pregunta de Mario. Pues yo no sé si se quiere quedar con la zona rusófona o de mayoría étnica rusa o más próxima a rusa. Parece que Crimea, Donetsk y Lugansk entran dentro de lo que quiere, eso lo sabemos, pero más allá, quiere Odessa, que es el mayor puerto, quiere hacer el corredor del Mar Negro para no dejar a Ucrania salir al Mar Negro, porque hay una zona de Ucrania, que es de donde vendrían tus ancestros, Mario, que no se siente para nada rusa, o sea, que son rutenos, que son del antiguo Gran Ducado de Lituania, de ese imperio, ¿no?, bicéfalo que luchaba contra germanos y rusos al mismo tiempo y que estuvo casi 300 años, ¿no? Un reino desaparecido, pero dejaron esa cultura, ¿no?, más allá en el lado occidental de Ucrania, o sea, en la frontera oeste del Dnieper. Entonces, claro, ¿qué quiere Putin? Sabemos lo que quiere porque lo ha puesto por escrito, ¿no? He dicho, oiga, yo quiero que Ucrania sea desmilitarizada, quiero la independencia de Donetsk y Lugansk y el reconocimiento de Crimea ya como parte de Rusia, quiero también que se retiren las cabezas nucleares de Europa, que pertenecen a la OTAN, en su mayoría a Estados Unidos, que se retiren, y quiero que los países que pertenecen a la OTAN, tras el derrumbamiento del telón de acero, pues pasen a ser países neutrales o que no estén alineados ni con uno ni con otro, pero desde luego que no estén o que dejen de estar en la OTAN. Y ahí estamos hablando de Rumanía, de Bulgaria, de los 3 bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, etc. Entonces, claro, eso lo ha puesto por escrito. Entonces, sabemos que quiere eso porque lo ha puesto por escrito. Pero lo que es la campaña bélica en sí, no sabemos qué objetivo tiene. No sabemos si esos tanques que llevan dibujada la Z se dirigen hasta Odessa como objetivo principal o es una invasión total que no sabemos qué recorrido tendría, porque al final la población se va a rebelar, o si es simplemente hacer todo el daño que pueda hasta llegar a una especie de armisticio y dejar la guerra en suspenso, como ya hizo con la primera fase de este conflicto en 2014, que fue iniciar el conflicto en Donetsk y Lugansk y dejarlo paralizado hasta el 2022. A lo mejor el segundo episodio es dejarlo paralizado. ¿Tiene capacidad militar Putin para hacer todo eso? Es decir, sabemos que tiene armas nucleares, pero una cosa son armas nucleares, otra cosa es tener tanques en funcionamiento y en movimiento durante las próximas 4 semanas, 8 semanas, que a lo mejor dura una invasión completa de Ucrania.
Los soldados rusos ya hemos visto que están comiendo latas de conserva del 2015. Ya estamos viendo material abandonado en las carreteras de Ucrania con grandes Katyuskas, ¿no? Se llama, que lanzadoras de misiles que vienen de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que están todavía con las ruedas pinchadas que no pasan por el barro. Es decir, ¿puede Putin realmente conquistar Ucrania de una forma tradicional? Es decir, llevando, por así decirlo, a la infantería y a los tanques por un país que es 3 veces y medio España y Portugal juntas. O sea, ¿puede hacerlo? Lo vamos a ver. Vamos a ver si lo hacen o no. ¿Es ese su objetivo real? No lo sabemos. Si no consigue su objetivo primario, ¿con qué se contentaría? Tampoco lo sabemos. ¿Y qué está dispuesto a hacer? Es decir, tema nuclear. ¿Está dispuesto a apretar el botón? Tampoco lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ha elegido el momento en que va a hacer la guerra, que es el mes de febrero-marzo, que es el momento más frío en Europa. El mayor proveedor de gas de Europa, pues sabemos que eso tiene condicionado a Europa. Si hubiera empezado la guerra en verano, pues probablemente su forma de negociar y su forma de llevar a cabo el conflicto hubiera sido completamente distinto. Y luego Putin ya sabía que le iban a imponer sanciones, ya sabía que la OTAN se iba a poner, sabía que Europa se iba a poner. Sabía también que no íbamos a poner sangre europea ni sangre de la OTAN para defender a Ucrania, pero sabía que íbamos a imponer sanciones. ¿A qué acuerdos ha llegado Putin con China? ¿Cuál es la posición de China? ¿Puede China sustituir a la Unión Europea y crear una especie de volver otra especie de telón de acero donde las empresas europeas no invertirán en Rusia, donde turistas europeos nunca vuelvan a Rusia ni viceversa, porque ya no, el espacio aéreo está cortado? Los buques en Inglaterra rusos o de bandera rusa o propiedad de rusos no pueden atracar en el puerto ya. Dentro de poco parece que tampoco la Unión Europea va a retirar a Rusia y también Reino Unido y Estados Unidos de lo que es la nación preferente o el estatus de nación preferente bajo la OMC. Es decir, que si exportamos productos a Rusia tendrán unos aranceles y unas tarifas no preferentes, ¿vale? Con todo lo que eso supone. Es decir, tendremos sanciones nucleares, es decir, que dividan el mundo entre por un lado Europa, Estados Unidos a la cabeza y países amigos, y por otro lado Putin y el presidente Xi y sus amigos. Hemos vuelto a eso. O sea, lo que fue el conflicto del otro día va a llevar a una teoría a otra vez a escenario de dos bloques. ¿Puede China darle a Rusia lo que está perdiendo por otro lado? ¿Le interesa a China hacer eso? ¿Qué va a pasar con China y Taiwán? Otra reivindicación muy parecida a la de Ucrania. Y en Taiwán no hablan otro idioma, hablan el chino, mandarín, es decir, o el cantonés también, ¿no? Depende de... Pero ¿qué va a pasar con Taiwán? China invade Taiwán, no está en la OTAN, ¿pondremos sanciones a China? ¿Nos podemos permitir el lujo de tener sancionado a casi la mitad del planeta en nivel de población? ¿Vamos a volver a eso? ¿Es eso lo que quiere Putin para los rusos o lo que quiere para el mundo? ¿Es bueno para los rusos? Yo creo que ahora tenemos muchísimas preguntas sin respuesta. Poco a poco iremos viendo qué es lo que pasa y estas medidas qué efectos tienen. Pero ahora mismo, desde el punto de vista de organizaciones internacionales, tenemos a dos países que pertenecen al Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas que vetan cualquier condena que se haga oficial de las Naciones Unidas hacia ellos mismos. En el Fondo Monetario Internacional, donde Mario ha sido consejero, en el consejo que preside John Maynard Keynes. Es decir, no soy tan viejo. Bueno, claro, China metió el renminbi también en su cesto de monedas. Hay un vicedirector gerente de nacionalidad china, de forma estatutaria. La Unión Europea, ¿somos un bloque en todo esto o somos una confederación? Porque Grecia tiene una exposición al turismo ruso y a la economía rusa. Chipre tiene una exposición a los oligarcas y al dinero ruso que se ha ido metiendo en Chipre desde hace ya muchos años. Bulgaria es el país europeo con mayor exposición hacia Rusia. Orbán hace unas semanas estaba cerrando un acuerdo preferente de suministro de gas hacia Hungría. Macron ha estado hoy por ahí, por Moscú, en negociaciones con Putin intentando la vía diplomática. Alemania ha cambiado su política desde la Segunda Guerra Mundial a invertir un porcentaje de su PIB importante en defensa.
Es decir, la Unión Europea va a actuar hasta el final como un bloque, y eso nos hará más fuertes, o la Unión Europea, según vayan progresando las sanciones y el impacto económico y el efecto boomerang, se va a ir partiendo o se va a ir suavizando, o van a haber voces que quieran cosas distintas dentro de la Unión Europea. ¿Vamos a ser una confederación de naciones, como somos en muchos aspectos, o en esto vamos a actuar con una unidad y en bloque? Entonces, bueno, todas estas cuestiones están encima de la mesa, pero es que son cuestiones fundamentales y son cuestiones que no se han resuelto en décadas. Y ahora nos vamos a retratar, porque las cartas se han puesto encima de la mesa y ahora tenemos ya un caso práctico. Y tenemos a un señor que está amenazando las fronteras de la OTAN. Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales. Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco ver qué piensan también Mario y Enrique y cuál es un poco por dónde van a ir estos tiros, ¿no? Desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de teoría de bloques, desde el punto de vista de relaciones internacionales. Lo que sí que es seguro es que estamos viendo un momento que es calamitoso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que está pasando, porque es un conflicto bélico tremendo, pero desde el punto de vista de relaciones internacionales es un momento que vivieron nuestros abuelos allá por el 45 y nuestros padres, nuestros hermanos mayores, allá por el año 89 cuando cayó el telón de acero. No se ha vuelto a vivir algo así en Europa. Si quieres, Enrique, y luego sí me gustaría, Mario, que nos intentaras también cuantificar quizás, ¿no?, esa dependencia. En el fondo, muchos de los países de Europa están viendo aquello como, bueno, Rusia con Ucrania, como de dependientes o no somos básicamente en dos terrenos, ¿no? El energético por un lado y el económico por otro, ¿no? Si quieres, Enrique, la posición un poco países, políticos... José María decía muchas cosas, ¿no?, muy interesantes, ¿no? Pero quizá por arrancar con tu pregunta, porque de la respuesta a esa pregunta se pueden entender muchas cosas, ¿no? Decías, ¿es un nazi o un comunista? Yo creo que es un nacionalista. Y hay nacionalsocialistas, hay nacionalcomunistas, hay nacionalistas de derechas, hay nacionalistas de todo tipo. El mal es el nacionalismo, ¿vale? Lenin mató a Trotsky para matar el internacionalismo. Por tanto, es el concepto de nación. ¿Y esto por qué es importante? Porque ya llevábamos viendo en muchos lugares, sobre todo en Europa, un auge del nacionalismo, un auge de los movimientos antiglobalización, de que lo que viene de fuera es peligroso. Estábamos volviendo a algo que creíamos olvidado. ¿Y qué ha ocurrido de pronto? Han ocurrido dos fenómenos que no podemos dejar de lado desde el punto de vista de su impacto global, que es el COVID y esta guerra. El COVID y esta guerra lo que van a hacer es acelerar el proceso histórico. O sea, lo que iba a ocurrir en los próximos 15 o 20 años va a ocurrir en los próximos 4 años. ¿Y esa tendencia cuál es? ¿Y por qué el mundo se da cuenta de que ya no puede depender de regímenes que son dudosos? O sea, que nuestra economía, y ahora estamos hablando, pero de la independencia energética fue algo que ya habló Obama cuando llegó al gobierno. No podemos depender de gobiernos que nos pueden extorsionar. Y no podemos depender nuestra industria de proveedores chinos o de proveedores fuera porque al final nos pueden extorsionar. Entonces, hay un temor a depender de estos países. Con lo cual, se va a acentuar esa fractura del mundo a la que nos vemos abocados. Decía, ¿cómo entender a Putin? Es muy difícil entender a Rusia o a China con la mentalidad occidental. Como intentemos aplicarlo en nuestra óptica, estamos perdidos, ¿no? No funcionan como nosotros. O sea, a lo mejor funcionan algún día, pero no funcionan todavía como nosotros. Y decía, Putin en eso son muy prácticos. Dice, ¿qué va a hacer con Ucrania? Se la va a quedar. ¿Por qué? Porque si deja una Ucrania... Pensemos un poco cuál fue la estrategia inicial de la Unión Soviética y de Putin. Putin dijo, yo voy a tener estados satélites. Todos estos satélites, todos estos países son míos. Georgia es mío, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, todo esto los controlo yo. Hace unos meses, unas revueltas en Kazajistán. Intervino el ejército ruso. Murieron 400, 500 manifestantes, porque Rusia se cree con el derecho de vigilar y de monitorizar todo lo que pasa en los países de alrededor. Pasó en Georgia.
exactamente igual. Entonces, ahora que se ha dado cuenta, y en Ucrania, recordemos que al primer candidato no prorruso de Ucrania, porque Ucrania ha tenido políticos prorrusos desde la independencia hasta el año 2004-2005. Cuando va a ganar un candidato que no es prorruso, va y le envenena. ¿Y por qué llegamos al 2014? Porque el candidato prorruso que ganó las elecciones de pronto decide que va a firmar un acuerdo con Rusia y no con la Unión Europea, y el pueblo estalla, y Yanukovych se va. Y entonces es cuando interviene Rusia, cuando dice, no, este se me escapa de las manos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Putin? Yo no puedo confiar en tener estados que se me pueden descontrolar, porque a la gente de vez en cuando le gusta la democracia, le gusta tener soberanía, le gusta opinar, y esto va en contra de mis intereses. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que ya dijo, no lo reconoce como Estado, lo más fácil es absorberlo. Claro, nosotros nos preguntaremos, ¿y qué va a hacer con el país? ¿Y qué lo va a dejar? Eso no le da igual. O sea, su obsesión es que Ucrania la va a descabezar, la va a absorber, va a eliminar la oposición, hará un maravilloso referéndum por el cual la gran mayoría del pueblo ucraniano votará por la anexión. Pero es que eso lo va a hacer mañana en Moldavia, que Moldavia ha salido corriendo hoy a pedir la entrega a la Unión Europea, porque ya se ha dado cuenta que ese modelo político de control de su seguridad, porque claro, el problema de Rusia es que los rusos se levantan pensando que todo el mundo les odia y que les vamos a invadir. Entonces, ellos están obsesionados de que les vamos a invadir, de que, imagínate, ¿a quién le preocupa Rusia? O sea, y entonces, claro, ¿qué se da cuenta? Que él piensa de esa manera, es decir, tengo que eliminar estas amenazas a mi seguridad. ¿Por qué? Porque mi pueblo vive pensando de que yo le cuido. Y yo le cuido porque mantengo a los enemigos lejos. Si ahora resulta que esto no es así, mi pueblo se va a rebelar. ¿Qué me decía una vez un alto jerarca del Partido Comunista Chino? Dice, este es un país de 1.200 millones. Si no hubiera comunismo, habría que inventarlo. No se puede controlar un país. Siempre va a haber una oposición. Entonces, esa es la mentalidad. Entonces, Rusia tiene que seguir. Y el problema de esta guerra es, decimos, las sanciones. No ha habido ninguna sanción que haya terminado nunca con ningún régimen. Ninguna. Y la pieza clave de toda esta historia, que creo que es lo que va a ser relevante, es ¿qué va a hacer China? Porque China tiene reserva para salvar Rusia mañana. O sea, nos puede pasar todas las sanciones por donde queramos, pero también seamos honestos. Nosotros seguimos comprando todos los días cientos de millones de dólares de gas. Estamos financiándole la guerra a Rusia. Porque no hemos cerrado el grifo, no hemos dicho, señores, no queremos su gas. No, queremos su gas y le seguimos pagando. Y con ese gas que pagamos todos los días, se está financiando la guerra en Rusia. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar de las sanciones? Queremos hacer sanciones, pero sin pegarnos un tiro en el pie. Eso no es posible. En este mundo en el que estamos, realmente tenemos que sufrir para ganar. Sin sufrimiento no se puede ganar esta guerra. Entonces, tenemos que asumir sanciones de verdad y, si no, reconocer lo que piensa Putin. Putin lo que piensa es que estos europeos acomodados a la buena vida no van a saber si vivir sin el gas, sin nuestro petróleo. Esto es lo que le gusta son las películas. De todas formas, dicho eso, también hay algo, por dar un mensaje positivo. Casi todas las guerras se pierden porque se subestima al enemigo. Ese es el mayor fracaso de todos los militares de la historia, subestimar al enemigo. Yo creo que Putin nos esperaba dos cosas importantes. Una era la reacción de un pueblo racialmente inferior como es el ucraniano. Se creía que esto iba a ser un paseo triunfal, que lo iban a recibir con banderas. Él estaba convencido de eso. Y había planeado una operación, porque hoy ha salido unos planes, porque como siempre en toda la guerra, siempre hay alguien que lleva los planes en algún carro que se queda olvidado. Esto pasa en toda la guerra. Han sacado un tío blindado con los planes. El 9 de mayo, día de la victoria frente a los nazis, quieren celebrar la toma de Ucrania. O sea, ya está, ya sabemos que lo quiere hacer en 6 semanas. Pero él no se esperaba esto. De hecho, ha tenido que reforzar. Está haciendo una masacre. Yo dije en un artículo hace meses, dice, no puede ganar la guerra, pero puede destruir Ucrania. Y ahora está en la fase de destruir Ucrania. Esto es claro, imaginemos, ¿no? Pero, y la segunda que no esperaba Putin es este nivel de consenso en la Unión Europea. O sea, que España, el gobierno actual de España, esté enviando armas a una oposición a Rusia. Esto nos lo dicen hace una semana, no nos lo creemos. Luego podemos decir que si son mejores, peores, que unos más, otros menos, pero todos los países europeos se están armando a Ucrania. ¿Por qué? Porque se ha inventado también, digamos, aquí todo el mundo tiene que lavarse también el honor, de que no podemos intervenir en Ucrania, cosa que es falsa. Claro que podemos intervenir. Cuando Irak invadió Kuwait en el año 90, hicimos una coalición internacional para liberar Kuwait. Que tampoco es nada del otro mundo, pero se había violado el orden internacional. Y se fue allí. Fuimos a Irak en 2003 porque creíamos que tenía armas nucleares. Y se organizó una coalición, esa no fue de la OTAN, pero en Afganistán
hubo una misión de la OTAN y ahí no había ni artículo 5º ni nada. El problema es que aquí nos enfrentamos por primera vez ante el hecho real de que los dos grandes bloques que han estado evitándose en los últimos 80 años pueden entrar en conflicto. Y esto lo he dicho siempre y lo tengo muy claro. La guerra entre Occidente y Rusia nunca será una guerra convencional. Es imposible que en algún momento alguien no tenga la tentación de apretar el botón nuclear para ganar esa guerra. Y eso es lo que se está tratando de evitar, pero a pesar de eso, Europa está colaborando militarmente y además lo anuncia. Yo creo que esos son los dos elementos que dentro de la mentalidad de Putin y del gobierno ruso puede hacerle pensar que algo no está yendo bien. Ocupará Ucrania, pero creo que a lo mejor se le puede parar en Ucrania, porque si no se le para en Ucrania, le tenemos que parar aquí en las Cibeles. Sí, dos comentarios breves sobre economía, que me preguntan en general en las conferencias, ¿no? El tema energético. Es evidente que va a haber un cambio sustancial, hay que cambiar, evidentemente. Íbamos a un mundo de renovables donde había consenso y ahora va a haber que tirar de aspectos no pensados. Las centrales nucleares habrá que tirar. Esta transición, hasta que los renovables puedan ser económicamente factibles, pueden pasar 3-4 años que vamos a tener precios muy altos. Ha sido un error por parte de la Merkel cerrar las plantas nucleares y ya que Francia es muy entusiasta de eso, habrá que tirar de eso. Otro tema, Estados Unidos, cuidado que es un gran proveedor de petróleo y de gas. Ustedes saben lo que es el fracking, ¿no? En los 70 los ingenieros americanos descubrieron esto de la perforación para sacar, ¿no es cierto?, una mezcla de agua, arena y productos químicos de las rocas, el gas y el petróleo. Y Estados Unidos tiene una capacidad, y ya lo ha dicho ayer el presidente, de empezar a vender gas licuado, ¿no? Que viene en barco y que España tiene infraestructura. Esa es una vía que se puede explorar. Qatar, Noruega son dos países que tienen capacidad adicional y hay que pensar, como dijo Alemania, que ya no pueden, Italia y Alemania, que son los que dependen, no pueden seguir dependiendo del gas ruso. O sea que ese modelo energético que todo el mundo hablaba de renovables va a haber que cambiarlo tirando de lo que se pueda. Y si hay que quemar carbón, bueno, habrá que quemar carbón, digo, unos añitos hasta que esto mejore, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la pregunta del millón, ¿vamos a vivir peor? Sí, pero vale la pena vivir peor por ideales, ¿no? Por subsistencia. A ver, ¿cuánto peor vamos a vivir? Acá la clave es lo siguiente. Es evidente que la inflación ya venía muy mal. Les recuerdo que antes de Ucrania ya estábamos con un IPC del 7%, ¿no? Y un subyacente, que es un poco la estructural, del 3%. O sea que veníamos con una inflación creciente. Y con esto de Ucrania, ¿qué sucede? Al subir el precio del petróleo y subir los cereales, eso te tira la inflación. Incluso a 2 dígitos pueden venir. Además, desde Lehman Brothers están todos los bancos centrales con la fiesta party pachanga de imprimir dinero, ¿no? Hemos estado colocando liquidez, tipo de interés cero, comprando deuda. Hasta España tiene una prima de riesgo baja. Lo hace también el gobierno, no. Si vos le preguntás a un analista de Moody's, dice esto es un desastre. Pero como todos los analistas saben que los bonos los compra el Banco Central Europeo como si estuviera borracho o drogado, entonces, claro, la prima de riesgo es muy baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda esa política de fiesta, party y pachanga, de exceso de liquidez, provoca una inflación. Yo siempre dije que era estructural, nunca pensé que era transitoria. Ya sé que siendo argentino, estoy sesgado porque en Argentina siempre ha habido inflación desde que soy chiquito, ¿no? Bueno, pero por terminar, entonces, yo creo que va a haber que subir los tipos de interés. Hay una polémica, hay gente que dice, no, Europa no se va a animar, con todo este lío los va a mantener. Dijo ayer Powell, el presidente de la Fed, que van a subir en marzo, y la única manera que hay en economía, no hay otra, de parar la inflación es subir los tipos de interés, ¿no? Entonces, eso va a provocar menos crecimiento, más inflación, o sea que evidentemente vamos a un contexto más desfavorable, y bueno, es el coste que hay que pagar. Muchas gracias, Mario y Enrique, por mantener un poco los tiempos. Yo sí quería, luego haremos una ronda, también para que vayáis pensando, una ronda de conclusiones, pero sí me gustaría dar un poco de protagonismo a los asistentes, tanto presenciales como online. Los que estáis conectados online, sí os pediría que lo escribierais a través del chat, ¿vale? Que tenéis acceso al chat. El que no esté muy habituado, tenéis un icono al lado de 2 figuritas de personas, tenéis un icono de chat, podéis escribir ahí las preguntas y nos las irán pasando. Yo creo que las podemos ver desde aquí. Si os parece, podemos empezar por los presentes físicamente. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Romper el hielo siempre. Romper el hielo siempre. Yo tengo una pequeña puntualización y estoy de acuerdo en la campaña de volver a implementar la energía nuclear en los países europeos para tener independencia, pero el problema es que actualmente el 30% del combustible nuclear también viene de Rusia. Si aumentamos la capacidad nuclear, deberíamos buscar otros países que nos puedan suministrar uranio, porque ahora mismo también seguiríamos indirectamente dependiendo de Rusia. Entonces, el problema
continúa, no se soluciona. Sí, no, es cierto. A ver, parcialmente viene de Rusia, ¿no? O sea, Rusia, no te olvides que ese gran... Bueno, y de Rusia viene otra cosa que no hemos hablado. Vamos a, si te parece, por si acaso, como el audio está aquí, nos preguntan aquí, por si no lo habéis escuchado los que estáis online, nos preguntan aquí la posible dependencia en materia energética, la posible dependencia también de Rusia en un porcentaje importante en cuanto al combustible, ¿no? En cuanto a uranio. Mario. No, hay capacidad. Es cierto que Rusia es gran productor de uranio, pero hay capacidad alternativa. Tenés razón, y yo creo que se puede técnicamente tirar y hasta quemar carbón, te diría. Digo, ante esta emergencia, un par de añitos, ya, no como de largo plazo. Pero hay otro tema también interesante que no lo hemos hablado. Rusia es gran productor de fertilizante. ¿Por qué Bolsonaro y Fernández de Argentina estuvieron con Putin hace poco elogiándolo calurosamente? El timing muy malo. Y Bolsonaro todavía sigue diciendo que sí. Y lo ha dicho, dependemos de los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes son importantes, ¿no? Para todo el tema del campo y la producción, y Rusia es un gran productor. O sea que sí es cierto lo que vos decís, pero hay alternativas, ¿no? Para potenciar las plantas nucleares. Gracias. Sí. Sí que, claro, aquí, igual que veíamos el problema en cuanto a la seguridad de Europa, que no se había invertido lo suficiente o dado el protagonismo que debía tener, y ahora estamos viendo, ¿no? Cuando tenemos problemas reales, el caso práctico, vemos que quizá tenemos que haber invertido un poco más en defensa. Vemos también que desde el punto de vista de lo que es nuestra matriz de producción de energía y de obtención de energía, tenemos una dependencia enorme sobre Rusia. Y en el caso concreto de España, de Argelia. Entonces, esto ha venido porque hemos considerado que la energía nuclear no es una energía válida a largo plazo y hemos considerado también que las renovables eran parte de la solución. Las renovables por ahora no son suficientes ni son todo lo económicas que quisiéramos, todavía tienen que mejorar. El fracking, que se intentó introducir en Europa, fue descartado por los ecologistas y por algunos grupos que ahora están en el gobierno y que precisamente se han opuesto al envío de material bélico a Ucrania. El gobierno de España, en bloque, no ha decidido enviar armamento ni aplicar ese reglamento europeo para llevar armamento a Ucrania. Ya hemos visto como el presidente del gobierno primero dijo una cosa, luego dijo la contraria y luego dijo que material de defensa defensivo sí, pero para atacar no, para luego decir que sí que iba a llevar todo tipo de material de defensa. Lo digo porque esto ha pasado en España. Imaginaros a nivel de 27 países. El fracking, que es la tecnología del futuro y que ha convertido que Estados Unidos pasara a ser el mayor importador de gas natural del mundo al mayor productor de gas natural del mundo, más que Qatar y que aquellos que tienen reservas, toda la logística que hay en la costa este norteamericana sigue siendo una infraestructura para que llegue el metanero con gas de Qatar o de Mozambique o de donde sea, atraque ahí, meta el gas en una tubería, meta el líquido en una tubería y en una central de gasificación se convierta en gas para meterlo en el sistema, en la tubería, para que lo puedan consumir los hogares. Ahora, toda esa infraestructura la tienen que convertir en procesadoras de gas licuado, es decir, coger el gas que llega a la tubería, procesarlo, convertirlo en líquido y meterlo en el metanero. Bueno, ese cambio de infraestructura logística son billones y billones y millones de dólares, billones americanos, no en sentido español. Y eso no se cambia de un día para otro. Entonces, pasar a darle un cheque en blanco a los americanos para hacerles compras de gas de aquí a 30 años, para nosotros financiarles la logística que les permita abastecernos a nosotros, es algo fantástico para Estados Unidos y para el fracking. Recordemos que el fracking en Estados Unidos, si tú eres de un estado de la zona media de Estados Unidos, un Nebraska, un Dakota, etcétera, etcétera, es decir, el 90% del mapa norteamericano, y quieres ganar un sueldo mayor a $50.000, probablemente acabes en la industria del fracking. Porque no tienen opciones como la costa este, costa oeste o Illinois. Entonces hay una gran parte del país que vive sobre eso. Entonces, para ellos es muy interesante que en Europa le cerremos al gas ruso, no tengamos nucleares, tengamos energía renovable cara e insuficiente, porque el gas no se lo pueden vender ellos. Entonces, quizá Europa tenga que pensar en Europa y decir, oiga, pues a lo mejor lo de la energía nuclear no está en mala idea. Y en Francia
al final acaba teniendo todas las centrales nucleares y abastece a Italia. Italia no permite tener centrales nucleares en territorio italiano. Los franceses han construido 15 centrales nucleares cerca de Italia para suministrar electricidad a Italia. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Si explota un reactor nuclear en el sur de Francia, va a llegar a Pamplona y a Zaragoza. Quiero decir, o sea, pues para eso pon la central nuclear en Zaragoza. Entonces, claro, o sea, Europa tiene que pensar en clave europea y en estos temas fundamentales geoestratégicos, como es la dependencia del gas. Y recordad, aquí en España somos un país con un clima atemperado y que todos conocemos, pero si el otro día yo cogí un avión para ir a Praga y de la mitad de Francia hasta Praga, imagino que hasta Ucrania, estaba todo blanco, estaba nevado. O sea, Europa sigue siendo un lugar frío y gélido en invierno, pese al cambio climático. Entonces, todas estas cosas, y ahora que lo dices tú, ¿por qué no se han hecho? ¿Por qué no el ramal que viene de Argelia por España no se mete en Francia? ¿Por qué España y Francia están desconectados desde el punto de vista de traspaso de electricidad y energético? ¿Por qué seguimos teniendo esas deficiencias en Europa? Por intereses de los países. Entonces, si esto permite que Europa tome conciencia de que ya somos mayores de edad y que aparte de euros y de Erasmus podemos también tener cuestiones serias ya de mayores, defensa, tema energético, política exterior común, nos hará un bloque mucho más fuerte y creo que a medio o largo plazo, pese a que los otros ponentes piensen lo contrario, nos irá mejor. Solo un comentario breve sobre el fracking. Saben que el fracking, el 9% es arena, ¿no? Y el resto es agua. Y ahora hay escasez de arena, porque vieron que hay escasez de insumos, ¿no? Hay escasez de todo eso. Entonces, lo que está parando el fracking, me decía el director de energía del Banco Mundial, es que no hay arena. Y eso que parece una tontería está parando un poco la producción. Sí. Pero ahora con el precio que tiene el petróleo es muy rentable el fracking, ¿no? Porque tiene un coste de explotación. Claro. Lo que necesitas es la tecnología, os lo dice un ingeniero de minas con especialidad de energía y combustibles. Bueno. A mí me gustaría hacer una pregunta al público joven, que veo uno levanta la mano y además allá. ¿Cuántos de vosotros, veo muy interesados en el conflicto de Ucrania, se alistaría de forma voluntaria para parar los pies a Putin en el campo de batalla? Físicamente allí. O sea, no aquí viendo la tele, enviando emails y poniendo tweets. ¿Alguien iría? Claro, tú sí que irías. Venga, uno de los que hay aquí. Perfecto. Bueno, en Estados Unidos, si en 1941, después, en 1940, el resultado hubiera sido uno de los 20 jóvenes que hay aquí, 30 los que seáis, pues probablemente seguiríamos con otro régimen, ¿vale? Porque al final fueron estos chicos jóvenes de vuestra edad los que vinieron a Europa a luchar, ¿no? Entonces, al final, claro, si nosotros no estamos dispuestos al final a luchar para parar los pies a alguien que pensamos que es un enemigo para nosotros, invadirá Ucrania o se quedará con la parte de Ucrania que quiera, porque no vamos a tomar medidas efectivas sobre el terreno. O sea, haremos la guerra de los despachos. Aquí había una pregunta aquí, perdona, antes de que se me vaya, ahora te la pregunto a ti presencial, que la has tocado un poco, José María, y que hablaba de la intervención de España, ¿no? De la intervención de España. Nos preguntaba Ana hace un ratito, nos decía, ¿qué consecuencias puede tener para España intervenir directamente en la guerra en lugar de un poco, pues eso, tener una posición un poco ambigua, mandar, pero decir que no manda, mandar armamento, pero no sé. O sea, ¿en qué nos influye a nosotros, a España? Podría haber, yo creo que lo que existe por ahí es la idea quizás de miedo, ¿no? Rusia puede tener represalias, se va a preocupar antes de las antiguas socialistas soviéticas. No sé cómo lo veis esto. Bueno, a ver, somos miembros de un club de seguridad. Luego, por tanto, lo que nos pasa a uno nos pasa a todos, ¿no? No estamos más seguros por no intervenir, ni menos seguros por intervenir. Creo que en el fondo nos toca ahora asumir este papel, pero creo que en ese sentido nos podemos sentir igual de tranquilos o de inseguros, apoyemos o no apoyemos. Si entramos en los planes de Putin, dará igual lo que pensemos, actuará. Teníamos aquí otra pregunta presencial, si puedes con el tono... Bueno, sobre lo que ha comentado de cuánto estarían dispuestos, o sea, yo creo que habría que verse al final un poco en la situación, ¿no? Y sobre todo ver hasta qué punto yo creo que mucha más gente a lo mejor
se plantearía alistarse si es un caso en el que ya o estamos el país o incluso Europa completamente como involucrados directamente. A lo mejor eso aumentaría la cantidad de... Bueno, sí, también, pero si Gran Bretaña hubiera pensado así cuando se invadió Polonia, pues seguramente pues, la historia sería distinta, ¿no? Al final, y hay una frase, ¿no?, que se está dando mucho ahora, porque, o sea, Putin realmente las cuestiones territoriales no empiezan ahora, ni empezaron en el 2014. Acordémonos del 2008, acordémonos de Osetia del Sur y de Abjasia. Abjasia es una región autónoma como Donetsk y Lugansk en Georgia, con vistas al Mar Negro, es decir, ribereña al Mar Negro, curiosamente. Transnistria, en Moldavia, que es todo ese flanco de la frontera ucraniana con Moldavia, está controlada por una brigada acorazada rusa y de facto es una región autónoma, no gobierna el gobierno moldavo. Donetsk y Lugansk, que hemos visto lo mismo. Crimea también, era una base rusa, Sebastopol, que Crimea parece que desde el punto de vista histórico, pues bueno, solo desde los años 50, para conmemorar los 300 años de unión entre Ucrania y Rusia, Khrushchev decidió dar Crimea al soviet ucraniano. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se nos escapan por nuestro pensamiento occidental. Pero al final Chamberlain, cuando fue a la conferencia de Múnich para ver si Alemania se quedaba o no con los sudetes checoslovacos, donde, por cierto, los checoslovacos no fueron invitados a la reunión, o sea, se decidía qué iba a pasar con las fronteras de Checoslovaquia y no estuvieron sentados ahí para ver qué se hacía. Pero estuvieron los ingleses, los franceses, etc. Entonces, cuando volvió Chamberlain a Londres, pues llegó allí aclamado en Lord de multitudes y dijo, he traído la paz a Europa. O sea, Hitler se había quedado con los Sudetes y había vuelto con un acuerdo de paz que vimos que 2 años después pues no serviría para nada porque el monstruo Hitler pasó al siguiente paso. La pregunta es, esta humillación desde el punto de vista pues, de que nosotros los europeos estamos en contra y estamos dando armas a los partisanos ucranianos y les hemos estado financiando el ejército todo este tiempo, porque los tanques ucranianos y los RPGs que veis por ahí están hechos en Europa, la mayoría. Los chalecos antibalas o sea, les hemos estado armando. Es decir, si este pueblo con nosotros nos sentimos solidarios, hemos hecho estas declaraciones y hemos hecho todas estas acciones, no estamos dispuestos a luchar por ellos, es una humillación. La pregunta es, si tú te humillas ante la invasión de Ucrania, ¿cuál es el próximo paso? ¿Vale? ¿Qué es lo que se le dijo a Chamberlain? Usted se ha humillado ante Hitler, Hitler ha conquistado los Sudetes, pero la humillación, aparte de ser humillante, ha traído la guerra, porque 2 años después, estaban con el conflicto de Polonia. Entonces aquí, claro, dependes de lo que quiera Putin, de esa racionalidad o de ese objetivo que no conocemos y que se irá descubriendo. Yo personalmente creo que Putin no quiere toda Ucrania, sino que quiere partes de Ucrania y quiere asustar a todo el vecindario. Quiero pensarlo por el bien de todos, porque si no estamos ante un caso de locura o de sociopatía, pues que habría que combatirlo de otra forma. Pero si no es así, esta primera humillación entonces no habría servido para nada. Y la historia está ahí. Entonces, claro, son preguntas de gran calado y de gran repercusión. Muchas gracias, José María. Nos preguntan aquí, quizás, Mario, posibles influencias o consecuencias a nivel del sistema financiero mundial. El peso de Rusia o las sanciones o aislamiento. Sí, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y todo influye, ¿no? Hay lo que llaman efectos primarios y luego efectos indirectos. Rusia, a nivel de efectos, digamos, de corto plazo, no tiene mucho impacto. Habrá que ver qué pasa con el tema energético, si hay una segunda fase, si Putin sigue y en 2 semanas destruye Ucrania y se toman medidas energéticas. Hay distintos escenarios. Lo que sí les digo es que los mercados prefieren, y esto suena feo decirlo, que el conflicto termine rápido. Digo, para esta vida. Yo digo que termine rápido retirándose Putin, porque si es que termine rápido arrasando con Ucrania, no es convincente. Pero sí es cierto que si los mercados quieren que esto se acabe rápido, y la idea es que presionen dentro de Rusia y Putin se vaya, digamos, para atrás. Y los efectos indirectos sí van a ser importantes. En el sistema financiero habrá que ver, pero todo está globalizado. Si esto termina rápido serán limitados, pero si esto se prolonga, pues habrá que evaluarlo. Pero sí van a ser importantes. ¿Alguna pregunta? No.
No empezamos Yo por una aquí. pequeña reflexión dirigida a Enrique. ¿Vale? Las guerras, evidentemente, con independencia de la estrategia y el poderío militar, se ganan por la logística. La logística es esencial. Le pasó a Napoleón, le pasó a Hitler, sobre todo en la parte cuando invadieron Rusia. Entonces, mi pregunta es, ¿no se ha columpiado un poco Putin pensando que iba a ser un paseo militar entrar en Ucrania y se está dando cuenta que su coste en tiempo le está suponiendo un esfuerzo logístico que no es capaz hoy por hoy de soportar, o aparentemente estamos viendo que no es capaz de soportar? Están abandonando carros de combate, están dejando armamento abandonado porque no son capaces de soportar por falta de combustible. Entonces, mi pregunta va esencialmente es, ¿cuánto es capaz de soportar Rusia el aporte logístico en una guerra continuada con una resistencia activa, porque no es pasiva, sino activa, y que además cuando se metan en ciudades les va a costar mucho más? Van a entrar ya en guerra de guerrillas, ya no va a ser una conquista a campo abierto, que es bombardeo, lanzo los Katiuska, arraso la zona y ya está. Cuando se metan en combate urbano, ya veremos a ver lo que le va a costar consolidar las plazas y las fuerzas. Bueno, primero, un dato, diríamos que a lo mejor no se está manejando mucho, y es de los modelos que se están haciendo de bajas en el conflicto, ¿no? Estamos hablando de que a estas alturas, por lo que sabemos, estamos hablando de más de 3.000 o 4.000 bajas rusas. Son muchísimas. Estamos hablando de un número de bajas rusas superior. Siempre es más fácil defenderse que atacar. Y, por tanto, estamos hablando ya de un conflicto donde tenemos muchas bajas. Cuando Catalina la Grande, que fue la que empezó el imperio, ocupó Ucrania, su general, que era Potenkin, general amante. Los generales en Rusia siempre han tenido como muchas aficiones, y todos eran oligarcas y tenían fincas y se acostaban con la zarina o el zar, bueno, estas cosas. Entonces, Catalina la Grande decidió de pronto que quería ir a visitar sus territorios. Dijo, mi general, voy a visitar Ucrania. El general entró en modo pánico, porque dijo, madre mía. Entonces se inventó algo que ya está en los libros de historia, que se llama el poblado Potenkin. Construyó en cartón pueblos enteros por los que iba pasando la zarina, y que cuando vez que pasaba los desmontaban y los llevaban el mismo pueblo 50 kilómetros más adelante. ¿Con eso qué quiero decir? Que es muy posible que todo este montaje de maniobras que hemos visto sea algo de esto, y que en el fondo cuando rascas, y lo he escrito hace poco, o sea, los rusos no saben hacer la guerra. Son muchos y, claro, pues a base de muchos ganan. Pero si tú tienes unas tropas, primero, tener tropas en maniobras 3 meses antes de un conflicto es el mayor error, porque tienes a las tropas en tensión, con una logística enorme, y de pronto las mandas a combatir. O sea, tú dices, perdón, esta guerra se lleva preparando 3 meses y a las 48 horas se quedan sin gasolina. Los soldados no tienen alimentos. Y tú dices, ¿realmente es que ellos habían pensado que esto iba a ser un paseo militar? No, si no han llegado ni a empezar el paseo. Pero la mentalidad de Rusia, ¿cuál es? Estos son rusos. El soldado ruso va a la guerra y se busca la vida. Y si no tiene gasolina, pues deja el carro y sigue andando. Y si cae en eso, pues ponemos más. Entre el Kursk y la batalla del Dnieper, que fue el conjunto de batallas que se dieron en el este de Ucrania, murieron 1 millón de personas. O sea, la batalla más sangrienta. Y ahí caían rusos, pero claro, venían más. O sea, aunque Alemania tenía los mejores estrategas militares de la historia, era imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se han visto cosas interesantes. Uno, Rusia no está exponiendo su mejor armamento en Ucrania. Está utilizando T-72, obsoletos, no está utilizando sus mejores armas, lo cual implica que no está poniendo todas las castañas en ese asador. Luego está pensando en algo, porque si no quiere gastarse ahí, volvemos a lo mismo ha subestimado al enemigo, pero el hecho es que desde el principio nunca pensó. Y hombre, los rusos conocen Ucrania muy bien, ¿no? Entonces, realmente, efectivamente, la logística es un desastre, las operaciones son un desastre, pero claro, ¿qué hemos visto? Si Rusia ha tomado, hoy ha caído Jersón, esta tarde Mariupol. Estamos hablando de ciudades prorrusas que estaban a 10-15 kilómetros de sus posiciones iniciales. Eso después de una semana. Eso es un fracaso. Kharkov ha caído después de un asedio enorme. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que se está acelerando el proceso de destrucción. Pero ahora viene Kiev. Tomar una ciudad de 3 millones de habitantes. O sea, San Petersburgo se resistió toda la Segunda Guerra a 1 millón de sitiadores. Entonces,
creo que Rusia ha hecho los planes fatal, le ha salido todo mal, pero acabará ganando aunque sea por desgaste. Pero que el coste en vidas humanas, y veremos a ver cómo impacta todo eso en la opinión pública, si es que hay opinión pública en Rusia, ya lo veremos, pero esto va a ser un auténtico drama en cuanto a vidas humanas, porque podemos estar hablando de decenas de miles de muertos y decenas de miles de muertos civiles, viendo solamente el armamento, las bombas termobáricas, los sistemas estos de lanzallamas. Estamos hablando de armas absolutamente destructivas. Luego, por tanto, nos encontramos que efectivamente la guerra ha sido muy mal planeada. Los pobres chavales que los ven, 19, 20 años, muertos de hambre. Fíjate, un dato curioso que chequeé porque no parecía cierto, ¿no? Es la invasión se empezó a ver que era posible cuando las invitaciones en Tinder de soldados rusos a ucranianas se multiplicaron por 50. Estaban todos diciendo, oye, pasado mañana estoy en Kiev, ¿qué haces? Quiere decir que, imaginemos que le habrán contado los rusos para ir a invadir Ucrania, ¿no? Entonces, esto nos da a pensar que todo estaba muy mal planeado, pero que les da igual, porque al final ganarán aunque sea arrollando. Pero también digo una cosa, viéndolos cómo entran en las ciudades, y los que sabemos un poco, entran de paseo, o sea, los pueden masacrar a los rusos. Tú ves a los rusos cómo se despliegan, y esos son carne cañón, lo vemos en los teléfonos. Si en lugar de un teléfono hay un francotirador, o sea, los rusos pueden caer como chinos. Vuelvo a decir, quizá a Putin eso no le importa, tiene muchos. Es como una vez que fui a ver unas obras en China y estaban ahí los obreros ahí en el piso 100, ahí sin medidas de protección. Le digo, oiga, pero que se pueden caer. Dice, no se preocupe, que la obra no se va a parar, tenemos más. Pensemos cómo piensan ellos. Es lo dramático. Hay una pregunta, además muy relacionada con esto, que nos acaba de entrar, Enrique, de Manuel, que nos dice, precisamente hablando del desgaste, ¿no? Con este desgaste que puede tener Putin y Rusia, ¿no? ¿Puede tener Rusia podría tener algún tipo de conflicto incluso interno, ¿no? Nos hace la pregunta pues directamente, ¿no? Alguna interiormente puede tener incluso gente que se subleve y que este desgaste le puede suponer hasta conflicto interno, ¿no? Mira, nos hemos pasado toda la vida esperando que alguien se cargara a Castro, que alguien se cargara a Maduro, que alguien se cargara a Chávez. Diríamos, ellos saben cómo manejar la política interna. O sea, pensar en Rusia en una evolución, dicen los oligarcas son oligarcas gracias a Putin. O sea, les debe todo. Entonces, dicen, hombre, sí, les está quitando el yate ya, pero ya le comprará otro. Porque el problema es que al final la verdad la tiene el que gana. Y Putin cree que esta guerra la puede ganar. O sea, realmente él está convencido de que cuando acabe Ucrania llamará a todos y le dirá, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y los otros dirán, pues sí, hombre, qué pobres ucranianos, pero al final, quiero decir, Ucrania, sí, hay muchos países. Y al final él está convencido de que nosotros cederemos porque somos débiles, somos burgueses y nos importa más el gas, nuestra industria, decía, no hablaba, pero la industria nuestra del automóvil depende de productos que vienen de Rusia. La industria aeronáutica, o sea, la ventaja de tener materias primas, a lo mejor no muy sofisticado, pero no hay muchos sitios donde buscarlas. Entonces, él está convencido que mostrando esta disposición de fuerza, nos va a ganar. O sea, él está convencido de que nosotros nos vamos a rendir. Y incluso piensa que Ucrania llega al momento en que se rinda, porque la gente dirá, pues, preferirá sobrevivir a morir, ¿no? El problema es que hay gente, como dice en Liv, ¿no? Que estaban diciendo hoy, como pasó en la isla de la serpiente, la gente está dispuesta a morir por su país. Claro, a muchos nos parece como Ucrania. ¿Usted moriría por su presidente de gobierno? No es una pregunta, es una reflexión. Había otra pregunta por aquí antes, sí, perdón. Gracias, Enrique. ¿Cuál es el papel de India en todo esto? Porque es un país que poblaciones creo que tiene armamento también. ¿Cuál es su posicionamiento de conflicto y luego qué papel puede tener? Mira, eso es interesante porque India se abstuvo en la votación de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Y alguien me lo preguntó ayer o anteayer, ¿no? Y yo no sé si aquí estudié, pero imagino que sí, teoría de juegos. Tenemos 4 grandes actores en el mundo. Digo, agrupando a Estados Unidos y Unión Europea, que me parece demasiado agruparlo, pero bueno, supongamos que hay 5 grandes actores en el mundo. Está Rusia,
Está Occidente, está China y la India. La India ya es la tercera potencia económica del mundo, en población no sé si ya la más grande del mundo. Y las estrategias son que cuando 2 de los 4 jugadores se están pegando entre ellos, los otros 2 no van a intervenir. No les interesa en su estrategia de juego. ¿Por qué? Porque les interesa que se desgasten. Entonces, China, hasta el punto que puedan, ¿no? Porque India es un país democrático, no tiene una dependencia, diríamos, estratégica ni tecnológica de Rusia, o sea, podría perfectamente... Pero ellos dicen, esta guerra no es la mía, yo de aquí salgo ganando. Rusia, China y la India ganan de este conflicto. Entonces, no se van a involucrar de una manera u otra porque entonces les podría salpicar. Entonces, esa es la postura de decir, ¿por qué India se abstiene? India tiene mucho que ganar. Y es una postura simplemente de pura estrategia de mundial, ¿no? O sea, ¿cuál debe ser mi papel ante el momento? Decía, creo que era Napoleón, bueno, Napoleón decía todo, con lo cual le puedes atribuir cualquier cosa. Dice, no interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando. Pues ese es el tema, se están pegando, déjalos. Algo sacaré. Y por ahí entiendo yo la explicación, vamos. Bueno, y también India tiene conflictos territoriales muy serios con Pakistán, por Cachemira, que ya sabéis. Y luego también China en su día invadió una parte de la India, en un conflicto que tuvo lugar en finales de los 50, principios de los 60, cuando era presidenta Indira Gandhi. Entonces también tiene unas reclamaciones fuertes ahí, ¿no? Entonces, bueno, también desde el punto de vista territorial, así como China tiene Taiwán, ¿no?, como gran reivindicación territorial, la India tiene las suyas. Entonces, dentro de esta teoría de juegos también y en las relaciones internacionales es muy importante la coherencia. Por ejemplo, España no reconoce Kosovo por una cuestión de tradición, de reconocimiento diplomático de terceros países, ¿vale? Y por los conflictos internos que tiene la propia España también. Lo mismo la India no va a condenar algo que a lo mejor ellos estarían dispuestos también a hacer. Entonces, cuando uno vota en la ONU, toman nota, y los precedentes sientan, aparte de tenerse en cuenta, sientan una base para políticas futuras y para contraargumentar o condenarte a ti cuando tú has condenado otras cosas, ¿no? Entonces, en toda esa lógica internacional, todos esos juegos, todas esas precisiones son muy importantes. Pero la India, por ejemplo, es una zona que es una promesa ahora mismo. Que todavía, pues sí, es la democracia más grande del mundo, pero sigue teniendo un sistema de castas, ¿no? Muchos sitios. Las vacas son sagradas, pero es el mayor exportador de carne del mundo, de vacuno. Entonces, es un país con muchas contradicciones todavía, ¿no? Un país muy difícil de manejar, como hablamos también del caso chino. Sí, pero la zona del futuro, José María, es Asia, ¿no? Si vos me preguntás, de acá a 20 años, ¿dónde va a estar la zona de más progreso? China sí, India sí, Singapur, Corea del Sur. Así como América Latina está desastroso, ¿no? Porque hay Chile, Perú, gobiernos comunistas por todos lados, hay una gran involución. Asia es realmente el futuro, ¿no? Ahora, yo sigo pensando en la pregunta profunda, ¿quién va a ganar la pelea China y Estados Unidos, que van a ser los dos en 20 años superpotencias, que no se sabe, pero yo creo que la tecnología, que es tu tema, Joaquín, todo el tema de la cuarta revolución tecnológica, la formación, la digitalización, eso va a jugar un papel. Pero India yo apostaría que va a ser una potencia. Fíjate qué bueno de lo que mencionabas, y yo creo que es un mensaje muy potente, ¿no? España envía armas para defender la integridad territorial de Ucrania. No es, quiero decir, ahí queda la cosa. O sea, por primera vez el gobierno se toma en serio esto de la integridad territorial, aunque sea de otro país, quiero decir, ¿no? Pero me parece un tema como para no dejarlo de lado. Sí. Yo, si os parece, por una cuestión de tiempos, luego hablamos de las territorialidades nacionales. Si os parece bien, por una cuestión de tiempos, sí os pediría, porque hemos tocado muchos temas, que hagáis a modo un poco de conclusiones finales, que nos respondáis como expertos a dos inquietudes que nos tienen un poco a todo el mundo de cabeza, ¿no? Que es previsión de tiempos, todo lo prudentes, evidentemente, que estiméis oportunos, y luego, ¿y el después qué? O sea, termina esto, y de hecho entre las preguntas que he ido leyendo que nos estaban haciendo a través de
del chat y en el móvil a través de redes sociales, que os animo que nos sigáis a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. A través de YouTube colgaremos después esta sesión para que todos tanto los presentes como los que estéis digitalmente conectados lo conozcáis ya, ¿no? Nos preguntan, ¿no? ¿Esto va a tener un impacto a lo mejor de, oye, pues ya que lo ha hecho Rusia esto, pues a lo mejor coge a alguien, pues no sé, pues Marruecos hace no sé qué, no sé, qué precedente o qué mensaje, qué enseñanza de cara un poco a las capacidades o no capacidades de ONU, de OTAN, de países a título individual, ¿no? Que hagáis un poco un repaso de qué previsiones y qué imagen hemos dejado, qué gran mensaje a la historia o a las relaciones internacionales deja este conflicto, ¿no? Si queréis empezar, si quieres empezar tú, Mario. Dos reflexiones, ¿no? Para no meterme en los campos de mis distinguidos colegas. Primero, un comentario paradójico. El único héroe de todo esto es un comediante, ¿no? O sea, si usted me dice, bueno, ¿quién es el único que lo ha hecho bien? Es un ex comediante que es el presidente de Ucrania, que me parece que ha tenido un papel, lo cual me hace reflexionar. Si ustedes miran un poco la historia, llegó a presidente en una serie cómica en el cual hablaba contra la corrupción, pero sobre todo contra los políticos, ¿no? Entonces, me quedé pensando que es peligroso para la democracia, ¿no? Qué mala imagen tenemos todos los políticos, que el héroe que lo está haciendo más espontáneo sea una persona que es un ex comediante y que subió a la presidencia justamente hablando que los políticos tradicionales son un desastre. En realidad lo está haciendo mejor él, que no es político, que los políticos tradicionales. Y respecto al tema económico, yo te diría que los mercados apuestan y rezan porque esto dure poco, ¿no? Cuando digo poco, digo 1 o 2 meses como mucho. Lo que yo digo es que dure poco, pero que Putin pierda, ¿no? Y se vaya, no que destruya todo. La pesadilla de los mercados es que esto se prolongue, porque eso sí va a provocar una crisis económica de largo plazo. Si esto está acotado, digamos, en semanas o un par de meses, la vamos a pasar mal, pero luego se va a normalizar. Bueno, primero sobre las predicciones de cómo se va a desenvolver. Si observamos las maniobras militares de Rusia, está claro que va a invadir el país. No tendría sentido dejar media Ucrania liberada, porque mañana esa media Ucrania entraría en la OTAN. Tiene razones más que sobradas para entrar en la OTAN. O sea, no habría conseguido su objetivo Putin. Con lo cual, estamos hablando de una invasión del país que todavía está en sus comienzos. Yo creo que él juega a un poco al mismo efecto que ocurrió en Alemania en el 45, que con la caída de Berlín se acabó la guerra, aunque todavía quedaba media Alemania por ocupar. Me da la impresión de que eso en Ucrania no va a ser así, porque Kiev es una parte pequeña y Ucrania es un país enorme, es el país más grande de Europa, después de Rusia. Entonces, va a ser una campaña militar larga, 4, 6, 8 semanas, y con todo ese armamento que está llegando a la zona polaca, que es una zona todavía libre, hay para armar a mucha gente. Como yo decía, puede haber 100.000, 200.000 rusos, pero si hay 44 millones de ucranianos dispuestos a pelear por su país, le pueden acabar en un Afganistán. Pero con lo cual vamos a tener un conflicto militar muy largo en el tiempo, lamentablemente, lo siento. Muy largo en el tiempo. ¿Y qué va a pasar en ese entorno? Las sanciones nos van a afectar a todos, muchísimo, porque es inflación, tenemos precios industriales que ya son del 20 al 30%. Esto se puede multiplicar 50, podemos entrar en una época de superinflación cuando tenemos todo lleno de liquidez. Con lo cual, esto nos puede alterar mucho porque llevamos 30 años viviendo en un mundo que no sabemos lo que es la inflación, que hay dinero fácil. Todo esto se va a acabar, ¿no? Entonces, por supuesto va a tener esto consecuencias, pero sobre todo va a tener consecuencias estratégicas. El mundo ha cambiado. O sea, ya nos hemos dado cuenta de que mientras esté Putin y el que venga después, el mundo va a ser diferente. Ya se nos ha acabado el mundo que teníamos. Y que Rusia y China están condenadas a crear un gran bloque. El hecho de que se salgan del SWIFT y se pasen al CLIPS, etcétera, demuestra que si Rusia y China crean un eje económico militar, el mundo ha cambiado. Y yo creo que China tiene sus propias ambiciones y dependiendo de cuál sea la actitud nos podemos encontrar con un eje peligroso. China hará lo que le interese a China, pero tiene una gran oportunidad, que es comprar Rusia a precio de saldo. Y eso lo puede hacer mañana, salvando a Rusia. Entonces su papel es importante, pero creo que el mundo ha cambiado y nos tenemos que acostumbrar a vivir en la inseguridad, de que mañana puede haber otro ataque, de que mañana... Escribió un artículo hace poco en Infodefensa, la guerra en África, es que se juntan. Rusia ocupa media África, o sea, ha echado a los franceses de Mali, tiene un ejército privado en Libia con aviones de combate. Wagner domina ya 8 o 10 gobiernos africanos y esos están aquí abajo.
Y eso nos empujan. Rusia está mucho enfrente. En América Latina, yo decía, los comunistas necesitaron crear una quinta columna en Occidente, que eran los partidos comunistas. Pero es que ahora Rusia tiene su quinta columna. Tiene Bolsonaro, tiene Maduro, tiene Castillo, tiene chileno, que no me acuerdo cómo se llama, pero Boric. Tiene casi a México, el Grupo de Puebla, tiene Media África, tiene Ortega. Es que tiene a los populistas en Europa, que siempre ponen matices. Entonces, realmente se encuentra con poder. Y eso es un peligro. Y eso es lo que nos tiene que hacer reaccionar, sobre todo para fortalecernos en nuestros valores, en los valores que nos han hecho fuertes. Y es ahí donde los grandes partidos que representan esos valores tienen que hacer piña, ¿no? Porque si no, nos vamos a dejar todos discurrir por esa corriente, porque al final es la corriente fácil. Y ese es el gran peligro al que nos tenemos que enfrentar, más que Rusia y más que China, nosotros mismos. Ese para mí es el mensaje final, ¿no? José María. Sí, bueno, yo creo que todos estos temas apasionantes, aparte de aterrizados en la economía real y el impacto de las sanciones desde el punto de vista jurídico, punto de vista financiero, punto de vista de mercados, son temas que prueban, ¿no? Pues un poco el acierto que hemos tenido aquí en la casa, ¿no? De llevar este máster de Relaciones Internacionales, dejarme que hable de mi libro, ¿no? Y que lo podemos aterrizar, ¿no? Y que podemos ver cómo tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, ¿no? Como ciudadanos, como personas, pero también como trabajadores de empresas o como funcionarios en organismos multilaterales, diplomáticos, militares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí pues hemos tenido esta mesa redonda que es pues un poco el exponente, ¿no? de ver cómo las relaciones internacionales se pueden tratar desde distintas ópticas, ¿no? y cómo tiene esa aplicación práctica. Desde el punto de vista un poco de lo que está pasando, pues bueno, no sé, la guerra durará lo que tenga que durar, ¿no? No soy militar, pero sé que hay componentes logísticos, hay componentes de militares, hay territorios enormes. Entonces, bueno, pues no sé tampoco cuáles son los objetivos militares de Putin, si es toda Ucrania, si es parte, si es ese corredor. Yo me inclino a pensar que él tiene claro cuál es su objetivo. Me da a mí un poco la sensación que él va mirando más allá del Dnieper y el corredor del Mar Negro como objetivo geoestratégico que lleva desde el 2008 moviendo piezas un poco para controlar, ¿no? Lo más que pueda el Mar Negro. Eso por un lado. Y eso pues durará lo que tenga que durar, que esperemos que acabe cuanto antes por un tema de humanitario, ¿no? Porque la guerra lleva a la destrucción y a la muerte. Desde el punto de vista de las sanciones tal y como se están diseñando y se están imponiendo, me temo que han venido para quedarse. Y estas sanciones no tendrían ese efecto punitivo que tienen si no se volviera al status quo inicial. Y no le puedes levantar las sanciones a Putin ahora que se las ha puesto si no da marcha atrás en sus reivindicaciones territoriales. También es verdad que si estamos apostando por la diplomacia, las sanciones son un arma a llevar a la mesa de negociaciones y se le pueden levantar sanciones a cambio de llegar a un acuerdo o a una tregua, ¿no? Pero Borrell dijo ayer, no vamos a hacer un exchange, a hacer un intercambio de derechos humanos y de valores a cambio de gas. Entonces, ahí coincido con lo que dice Enrique y Mario, de que Europa tiene que permanecer fuerte a sus valores. Y ahora es el momento de que Europa permanezca unida en las decisiones que toma y que esto sirva para que funcionemos más como una unidad y no como una confederación de países o un club de seguridad o un club financiero, etcétera, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista geopolítico macro, nos estamos dando cuenta que las Naciones Unidas no sirven para desatascar este embrollo. Nos damos cuenta que las organizaciones multilaterales como el FMI o la OMC pues están jugadores, ¿no? Nuevos jugadores como puede ser China, pues cada vez con más peso, y es normal porque representan cada vez una parte más importante de la economía y del mundo. Pero no nos olvidemos de Brasil, que va cogiendo más peso, de México también, ¿no? Las instituciones multilaterales. Entonces, bueno, como herramientas, pues no van a ser herramientas rápidas, ¿no? Y luego también
bueno, esa teoría de bloques, ¿no? O sea, estamos volviendo a una separación, como ya vivimos desde el 45, vamos a decir más o menos, hasta la caída del muro de Berlín y del bloque comunista, el telón de acero. O sea, vamos a una teoría donde va, o sea, a un mundo donde va a estar Rusia, China, satélites y amigos, Estados Unidos, Europa y amigos. Europa hasta ahora ha intentado hacer sus pinitos en política internacional y, por ejemplo, en el caso de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, se había mostrado equidistante. Europa no había impuesto sanciones hasta ahora a Hong Kong, por ejemplo, Estados Unidos sí, o a China, Estados Unidos sí, ¿no? Las que apuesta China son muy reducidas. ¿Va a hacer esto que la Unión Europea pendule y bascule hacia Estados Unidos, alineándonos por Estados Unidos y perdiendo esa independencia que estábamos intentando cosechar en nuestra política exterior? Y bueno, y las sanciones, pues me temo que lo que van a hacer es esa teoría de bloques la van a consolidar, porque va a ser muy difícil que inversiones de un lado se consoliden en el otro o que personas de un lado vayan a otro lado. Yo ya no sé, yo no puedo coger un avión ahora e ir a Moscú. Es decir, se está forjando esa separación, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a esas fronteras que ya habíamos olvidado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pues lleva a una situación todavía más compleja, que la notaremos en forma económica, me temo. El alza de los precios, la inflación, eso va a afectar a los pensionistas, a los jubilados, a los ahorradores, a los que no tengan capacidad de trabajar, a los desempleados, los índices Gini, que ya en el COVID pues habían aumentado, ¿no? Que esa separación entre pues ricos y no ricos, ¿no? Porque al final, en una crisis, claro, quien no trabaja deja de ingresar, ¿no? Entonces, esos índices se disparan. Entonces, bueno, esto va a tener una consecuencia muy clara, no solo a la hora de llenar de coche o combustible, que está por las nubes, sino también en nuestras vidas y en nuestra economía, ¿no? Y en nuestra economía familiar. Entonces, bueno, la semana pasada fue un hito histórico, ¿no? Un cambio de paradigma. Y lo estamos viviendo, yo creo que no nos hemos dado cuenta porque seguimos viendo por la tele, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, pero los efectos van a ser todavía mucho mayores de lo que intuimos. Y desearos suerte. Oye, a todos. Y esto y mucho más en el máster de Relaciones Internacionales. Total. Yo iba a cerrar, por si no quedaba claro, yo iba a cerrar también con ese mensaje. Sobre todo, lo primero, agradeciendo a todos los que os habéis pues, conectado, por supuesto, en remoto. Hemos sumado entre los que estáis en remoto y presenciales algo más de 100 personas que habéis estado siguiendo. Además, yo creo que gracias tanto a José María, a Enrique y a Mario, ha sido tan interesante que no ha habido apenas ninguna desconexión, que para hora y media es prácticamente imposible, y se han mantenido los números de conexión, o sea que lo habéis hecho realmente bien. Daros las gracias, recomendaros a todos los que estáis, sobre todo en el entorno online, que sigáis al IEB en redes, en nuestros canales corporativos, sesiones como estas y muchas más, ¿no? Todas las semanas tenemos 3, 4 sesiones de este estilo, de distintas temáticas, de distintos, entendemos que temáticas de interés en este momento, ¿no? Temas económicos, criptomonedas, tenemos alguna por ahí, temas jurídicos, ¿no? Asociadas un poco con nuestras temáticas particulares de posicionamiento en entornos jurídicos y empresariales. Como muy bien ha presentado José María, lanzamos toda esta temática que además tendrá su área de formación en forma de máster y también en combinación con nuestros grados universitarios de grado con máster, con el máster de Relaciones Internacionales, que empezará en el próximo curso académico. Y nada, agradeceros muchísimo, tanto Mario como Enrique como José María, que hayáis estado aquí, que nos hayáis informado también. Los que estáis presencialmente, pues si queréis abusar un poquito más, igual les podéis hacer alguna pregunta así de última hora, cuando ya cortemos la emisión. A todos los que estáis viendo esto en directo, recomendaros lo que siempre os decimos, ¿no? Que estéis muy pendientes de nuestros canales digitales para enteraros de todas estas sesiones. Es mucho más enriquecedor
para todos seguirla en directo, aunque muchos de vosotros me estéis oyendo ahora en diferido, porque esta sesión quedará grabada. Es interesante porque además podéis interactuar, es un poco el espíritu del IEB, ¿no? Traer a los mejores expertos en las temáticas para poder aclararos, ayudaros o incluso, pues oye, ¿por qué no? El recomendaros desde el punto de vista formativo qué os interesa especializaros si os queréis dedicar a este apasionante mundo, ¿no? Yo creo que cuando hemos vivido circunstancias históricas se han abierto nuevas oportunidades. José María lo ha explicado muy bien, se abren nuevas oportunidades donde se acaba de encender una luz sobre la importancia de la diplomacia, de las relaciones internacionales, relaciones entre países, los impactos que va a tener la economía en las empresas multinacionales, ¿no? Todo esto pues es lo que vamos a intentar abordar de una manera como lo hemos hecho aquí, ¿no? Con los mejores expertos, no del mundo de la teoría, sino del mundo de la práctica, ¿no? 3 profesionales que se dedican profesionalmente desde hace muchos años a esta temática, pues es un poco el estilo de la formación de IEB, ¿no? El tener a los mejores en cada área, pero no a los mejores en cuanto a conocimiento solo, sino también en cuanto al ejercicio de sus profesiones, ¿no? Muchísimas gracias a los que os habéis conectado. Nos podéis mandar también, tenéis nuestros contactos, os podéis mandar a través de redes sociales cualquier pregunta que queráis que le hagamos posteriormente a los ponentes. Gracias a los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. Gracias.